Queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Feliz sábado y feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias al Señor estamos una semana más acá, con mayor información, con mayores detalles, con eso que es importante para cada uno de nosotros, que es la salud, y en este caso la salud oral. Sí, soy el doctor Carlos Valencia, para todos ustedes y para toda nuestra teleaudiencia que está hasta el último rincón de nuestro territorio nacional. Gracias siempre a todos ustedes. Se realiza el programa gracias a la gente que siempre está al lado de nuestro, un equipo enorme que tenemos aquí, gracias a Palenque TV, ¿sí? A esta Franja Médica y este proyecto que nosotros tenemos que se llama Uniodont TV, ¿sí? Para todos ustedes, odontología, ¿sí? Odontología por la televisión, información sobre salud oral en la televisión, y nosotros vamos a plasmar siempre y tratar de hacerle la invitación a cada uno de ustedes prácticamente a nuestro teléfono, sí, 22 22 413, ahí tienen nuestro WhatsApp también, nuestras redes sociales, Facebook Live, denle por favor un ok, un like, un saludo si ustedes quieren también, y prácticamente nosotros estamos conectados, ¿sí? Con todos ustedes mediante las redes sociales también, Facebook, Instagram, YouTube, el TikTok, sí, que estamos siempre ampliando la información, siempre dando esos tips que cada uno de nosotros requiere en esto que es la salud oral y la salud en general, sí. Así es que gracias y agradecido siempre con todos ustedes. Vamos a seguir siempre adelante, vamos a seguir siempre en lucha, cada semana, cada día. Y ojo que está pasando enorme cantidad de horas muy rápidamente, los días también, los meses, ¿sí? Están avanzando rápidamente. Estamos en el mes de julio, ¿sí? Este mes que es aniversario también de nuestra querida Olinda La Paz, ¿sí? Ciudad Maravilla. Y que en algún momento nuestra ciudad de La Paz, nuestro querido departamento de La Paz, prácticamente también está inmerso ese ámbito que les hemos señalado también desde la anterior semana, que es todo ese aspecto fundamental de colaboración que nosotros tenemos como unidad de especialidad odontológica Uniodont, ¿sí? 15 de julio es nuestro aniversario, 23 años de creación, sí, de nuestro centro. Estamos ahí en el centro de la ciudad y también en la ciudad del Alto, prácticamente para todos ustedes que nos visitan en nuestros centros. También nos visitan desde, no solamente desde la ciudad del Alto, sino también desde las provincias y otras ciudades. Aunque ustedes no crean, estamos prácticamente unidos también en base a esta situación. Bueno, la información es esa. Quiero agradecer enormemente a la situación de la gente que siempre está detrás de nosotros y apoyándonos. Y estoy hablando específicamente de un gran doctor, de un gran amigo, que es el doctor Jorge López Videla, que también está con nosotros con esto que es radiología dental, ¿sí? Radiología para todos ustedes con este sistema de radiografías odontológicas del doctor Jorge López Videla, con radiografías en 2D, panorámicas, teleradiografías, periapicales, radiografías de mano, las tomografías que nos ayudan en los tratamientos en periodoncia, en implantes dentales, en endodoncia, en maxilofacial, y las famosas impresiones en 3D, ¿sí? Que está prácticamente de moda hoy en día para todos los diagnósticos y evaluaciones y tratamientos también en esto que es la odontología. Gracias al doctor Jorge López Videla, seguimos siempre adelante, acompañados de él, unidos en esta situación y en esta labor que nosotros nos ha encomendado en algún momento la gente misma, y es de informar, ¿sí? Dar un poquito de conocimiento sobre todo esto que es la odontología, ¿sí? Agradecidos entonces con todas las empresas que siempre nos apoyan, siempre están al lado nuestro. ¿Está bien? Entonces, con esta información y con estas imágenes tan lindas, también nos vamos a ir ahora a nuestro primer cortecito, ¿sí? Nuestro primer corte, e inmediatamente volvemos con el tema actual de hoy, que es muy interesante y que también lo vamos a ir tocando paso a paso, ¿sí? Vámonos a nuestro corte. Volvemos con muchísimo más, queridos amigos. Gracias siempre a todos ustedes por seguirnos y por estar junto a nosotros semana a semana, ¿sí? Así es que
Seguimos con muchísimo más. Quiero mandar un gran saludo también a las personas que siempre están en la semana con nosotros. Quiero mandar un saludo y también darle el aliento, lógicamente. Tenemos nuestra asistente en el consultorio, ¿sí? A Giselle, que está en el Hospital de Clínicas ahorita con su mamita, así es que le mandamos mucha energía, mucha fe en el Señor, porque todo va a salir siempre bien. Así es que, Giselcita, si nos estás escuchando, estate siempre atenta que Dios siempre va a proveer con todas las cosas y va a sanar y curar a tu mamita. Así es que gracias también a ella, gracias a toda la gente que siempre está con nosotros, ¿sí? Seguimos con más, queridos amigos. Ahora vamos a irnos directamente al tema que nosotros tenemos preparados para hoy, ¿sí? Es un tema muy bonito y que en algún momento siempre va a ocurrir en la casa, en una persona y lógicamente en una pieza dentaria. Un diente siempre va a tender a fragilizarse, ¿sí? O a tener algún problemita. Y estamos hablando específicamente de las fracturas dentales, ¿sí? ¿Cuándo deberíamos de reconocer? ¿Cuándo deberíamos de tener mucho cuidado en las fracturas dentales? Como vemos en estas imágenes, en estos videos, prácticamente a veces llegan a ser por esas fisuritas. Vemos y en el espejo nos observamos unas pequeñas fisuras que vamos a tener en la boquita o en los dientes, prácticamente en la corona, y esto va a tender siempre a una posible fractura, ¿sí? Consecuentemente a esa fisura, pero lógicamente es una evaluación la que va a determinar esto. Nosotros, como ven en estas imágenes, prácticamente tenemos distinto tipo de fracturas, las cuales ¿quién tiene que evaluar? El odontólogo, el dentista. La evaluación es fundamental. Existen fracturas por muchas causas y nosotros podemos determinar que la fractura son rupturas, se rompe prácticamente el diente. Y el diente es todo este conglomerado que ustedes ven ahí. O sea, es la corona y la raíz, ¿ya? El diente implica corona y raíz. En el sector anterior vamos a tener los incisivos, ¿sí? O los caninos. Y en la parte posterior los premolares, en una persona adulta, y los molares, que igual forma tienen una corona y una raíz. Y todo este efecto generalmente conforman una pieza dentaria, ya sea muela o incisivos, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que evaluar dónde está la fractura. Como ven en esas imágenes, prácticamente tenemos que definir este tipo de fracturas para poder decidir qué tipo de tratamiento vamos a tener en estas piezas, ¿sí? Entonces, si podemos irnos por favor al siguiente video, prácticamente nosotros tenemos que ir manejando este concepto fundamental de las fracturas en base a la causa. Una de las causas, generalmente, lamentablemente, es la falta de limpieza. Eso significa que va a haber, como ven acá, una caries. Y esta caries por dentro, si ustedes quieren, va a ir carcomiéndoselo al esmalte, a la dentina, y con la mordida, fíjense, prácticamente se va a fracturar, ¿sí? Se va a fracturar parte de esa corona que nosotros tenemos y lo vemos clínicamente en boca. Entonces, fíjense que por la caries podemos tener fracturas, ¿sí? Que es una de las causas prioritarias para tener este tipo de problemas, ¿sí? Una segunda causa generalmente también es la descalcificación. Eso significa que muchas veces los dientecitos se empiezan a descalcificar, se empiezan a volver frágiles si ustedes quieren, y prácticamente vamos a tener también una ruptura o una fractura, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los sectores y a qué nivel. Otra causa generalmente es el famoso bruxismo. El bruxismo también nos va a llevar a fracturas dentales, ¿sí? Es el rechinamiento de los dientes, el bruxismo. Nosotros tenemos muchas veces por estrés, por preocupaciones, por miles de cosas, y rechinamos los dientes, o sea, presionamos los dientes, y esencialmente en las noches, y es un ámbito inconsciente.
Entonces, este bruxismo también nos va a llevar a estas fracturas dentales, ¿sí? Entonces, tenemos que definir dentro de este prospecto a qué nivel se va a ir a fracturar. Si podemos ir a algunas imágenes, tenemos a qué nivel nosotros vamos a tener la fractura. Es fundamental manejar este concepto. Eso significa que vamos a ver, como esta imagen vemos y observamos, es prácticamente si la fractura ha tomado parte de la corona, la mitad de la corona, ha tomado raíz más. Para esto siempre nosotros tenemos que hacer una evaluación con una radiografía. Eso significa que nosotros vamos a tener una fractura, y también hay otra causa que es el traumatismo. Eso significa un golpe. Están en el minibús, van y ¡pum!, se han chocado en el barandal. Y prácticamente hay una fractura. Uno de los elementos fundamentales, como ven en estas imágenes, es realizar una radiografía. ¿Para qué? Para evaluar prácticamente el tipo de fractura que nosotros tenemos. Uno de las fracturas, o uno de los sectores donde se va a fracturar, generalmente es el esmalte. Que generalmente nosotros en el diente tenemos tres sectores fundamentales en el diente: el esmalte, la dentina y la pulpa dental. Si la fractura es en el esmalte, o sea, en la superficie externa, digamos, de la corona, prácticamente no hay dolor, no hay sensibilidad, que es otro parámetro fundamental para ver las fracturas. Eso significa sintomatología. ¿Qué siente el paciente? ¿Qué siente la persona? Fíjense en estas fracturas. Muchas veces estas cosas a veces es por bruxismo, ¿sí? Porque fíjense, hay fracturas en distintos sectores. Se ha ido cortando, se ha ido rompiendo, si ustedes quieren, parte de la estructura del diente, ¿sí? Y ha ido desmembrándose este factor de las coronitas a nivel incisal en este caso, ¿sí? Y prácticamente estas fracturas tenemos que determinar, como les decía, primero, como veían ahí, si es en un esmalte. Fíjense, esta fractura prácticamente lleva más allá de la situación del esmalte, y es la fractura a veces en dentina, esmalte y dentina. Y ahí la sintomatología cambia, porque a veces hay sensibilidad al frío, o cuando uno mastica o toma algo caliente, empieza a sentir molestia, ¿sí? Empieza a sentir dolor. Y ahí tenemos que evaluar, lógicamente, como les he indicado, con una radiografía. Esto es fundamental manejar cuando nosotros tenemos una fractura de esmalte y dentina, ¿sí? La dentina, como componente fundamental, tienen unos microtúbulos, ¿sí? Donde llevan unas fibritas, como unas prolongaciones nerviosas, se llaman fibra de Thompson. Entonces, estas fibras llevan sensibilidad, ¿a dónde? Al nervio, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que manejar esta información en base a una radiografía y a la sintomatología que va a tener el paciente. Fractura de esmalte y de dentina, ¿sí? Vamos al tercer campo, donde lamentablemente va a tomar también la fractura, va a tomar esmalte, dentina y la pulpa o el nervio del diente. Ahí prácticamente, fíjense, tenemos una fractura totalmente compleja, ¿sí? Complicada, porque la idea es cómo rehabilitamos esto. Fíjense esa fractura que tenemos ahí. Puede ser por caries, puede ser por trauma, ¿sí? Puede ser por bruxismo, puede ser por una malposición, ¿sí? Por muchos factores, pero la idea es que lamentablemente ha habido una fractura. Se ha roto, se ha partido, si ustedes quieren, el diente. Y aquí prácticamente lo que vemos es que se ha partido prácticamente toda la corona clínica, toda la corona que vemos en boquita nosotros. Fíjense los dientes adyacentes. Están normales, digamos, entre comillas, pero ese diente ha tenido una fractura de todo. Dentina, esmalte y también el nervio. Y prácticamente está adosando a otro tipo de fractura, que es también una fractura que toma la raíz, que es otro parámetro fundamental donde nosotros sí o sí tenemos que tomar una radiografía.
La radiografía, como ven en este caso, es sumamente importante. Aquí a veces no se ve, el paciente a veces dice, pero no veo fractura, parece que está hecho bien el tratamiento, fíjense, pero existe una fractura. Esto se llama lesión de Furka. Entre esos dos zonas blanquitas, si ustedes quieren, son las raíces y en la parte intermedia tenemos hueso. Ese sector se llama Furka. Y lamentablemente la fractura, fíjense, ha llegado hasta ese sector intermedio. ¿Qué significa? Que la raíz, el diente, las dos raíces, lo ha partido por la mitad. ¿Habrá solución para esto? ¿Tendremos algún método para poder salvar ese diente? Porque fíjense, la corona, está bien, la raíz también son largas, sus raíces. Está muy bien. Pero ojo, tenemos una lesión de Furka. Hoy en día tenemos las mecánicas, porque en la literatura esto nos indica prácticamente que eso es extracción. Pero hoy en día hay alternativas por las cuales trabajamos, y eso se trabaja mucho en endodoncia, que prácticamente va a ir a manejar un tipo de solución en estas lesiones de Furka, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir adosando mediante radiografías e inclusive una tomografía para poder evaluar y determinar realmente cómo es la fractura, qué sectores ha tomado, si hay contaminación o no, ¿sí? Si hay alguna alternativa dentro de esta situación para darle una solución, ¿sí? Entonces, tenemos estos parámetros fundamentales dentro de esta situación. ¿Dónde más nosotros vamos a tener algún problema de que se fracture nuestro diente? Un elemento o un tratamiento que se llama endodoncia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, fíjense en este parámetro fundamental, esto es un elemento, ¿sí? Fíjense, es un alambrito que nosotros pegamos por la parte anterior, en este caso, y prácticamente unimos, sellamos, ¿sí? Esos dientes que lamentablemente por un trauma puede ser, se han movilizado esas piezas dentarias. Lo primero que se hace es sellarlo, tratar de unir todos esos dientes, hacer una conjugación de esos dientes para que la movilidad no sea más pronunciada. Y prácticamente tenemos que tomar una radiografía para poder evaluar, determinar si las piezas dentarias podemos salvarlas o no, o qué tipo de fractura tiene, ¿sí? Entonces, una vez realizado esto, se realiza la endodoncia, se realizan las radiografías, y una vez realizado esto, recién empezamos a sacar esos elementos, ¿sí? Ese alambrito, si ustedes quieren, y prácticamente va a hacer que los dientes se movilicen en menor cantidad. Pero siempre el diagnóstico, siempre ver qué tipo de fractura nosotros tenemos. Porque esa fractura que les indico, de esmalte, de dentina, de raíz, también puede ir al tejido óseo. Es una zona alveolar, se llama el tejido óseo, que prácticamente va a albergar lo que es la raíz del diente, y eso también puede estar fracturado. Entonces, es la evaluación que nosotros tenemos que hacer en una radiografía, pero ¿quién lo hace? El profesional. El dentista, el odontólogo debe hacer esta evaluación precisa, minuciosa, porque lamentablemente cuando la fractura es demasiado grande, prácticamente tenemos que eliminar ese diente, porque se vuelve un foco de infección ahí adentro, en esa fractura. Entonces, eliminamos la pieza dentaria y se elimina todo el proceso, pero ojo, a veces se queda el restito ahí adentro que se ha fracturado, la parte de la raíz, y eso a veces es complejo también sacar, ¿no? Entonces, prácticamente nos lleva a varios componentes que se complican lamentablemente a veces por un trauma, por caries, por bruxismo, ¿sí? Por descalcificación, y prácticamente tenemos que ver el lugar donde nosotros vamos a tener la fractura. Si es en esmalte, si es en dentina, si es en pulpa dentaria o nervio, o si es en la raíz e inclusive en el tejido óseo. Entonces, prácticamente a partir de ahí nosotros vamos a dar una solución. La endodoncia, ¿qué tiene que ver y por qué nosotros tenemos lamentablemente que tener fracturas mayor cantidad cuando nosotros tenemos endodoncia? Que enseguida les digo. Pero fíjense en esto. Es fundamental manejar en el bruxismo este tipo de placas. Es una placa de miorelajación o de protección, si ustedes quieren, para que los dientes no se vayan fracturando, ¿sí? Esta es una plaquita en la cual va a ir a ayudar
que esos dientes no se fracturen, no se mellen y no siga ese bruxismo que tiene el paciente. Es importante hacer el tratamiento cuando tenemos el paciente bruxómano, con bruxismo. ¿Sí? Entonces, este tipo de tratamientos es fundamental para manejar este componente fundamental. Si podemos ir a la otra imagen, por favor. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Antes veíamos por la parte anterior, ahora vemos por la parte lingual, o sea, detrás de los dientecitos inferiores. ¿Sí? Sellamos, hacemos un bloque de algún material para que los dientes no se muevan. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos un problema de traumatismo y de fractura en algún momento, hacemos este sellado y hacemos lógicamente una radiografía para poder evaluar esas raíces, cómo están, hasta dónde llega su fractura, si es que había una fractura. Esperemos que no, pero en lo posible es siempre tratar de manejar la signología, la sintomatología en base a un buen diagnóstico. Es fundamental. Entonces, manejamos este componente. Este también es otra plaquita de miorrelajación, ¿sí? Que en algún momento nosotros utilizamos inclusive en contención, en ortodoncia. Una vez que se termina el tratamiento de ortodoncia, también lo utilizamos esto. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que manejar, hacer el componente fundamental de ¿qué? De que tenemos que tratar de diagnosticar qué tipo de patología está produciendo esa fractura, ¿sí? Y en base a esta situación y también al componente de lo que es el lugar donde va a ser la fractura, tenemos que darle la solución. Eso significa que prácticamente nosotros tenemos que empezar a rehabilitar. Les hablaba sobre la endodontia, esos son los tipos de fractura que les decía, ¿no es cierto? En la raíz, en el esmalte, en la dentina y prácticamente, fíjense, en la tercera imagen está inclusive el tejido óseo con su fractura. Y esto prácticamente nos va a llevar a que no exista una solución adecuada y prácticamente tengamos que sacar el diente. Sí, tenemos que eliminar el diente porque, como les digo, ya es un tejido extraño al cuerpo muchas veces y produce mayor patología. Entonces, estamos hablando sobre la situación muchas veces también de la endodoncia. ¿Qué hace el nervio? Ese nervio, esa parte rojita que ustedes ven ahí en medio. ¿Qué hace el nervio? Le da irrigación, inervación, nutrición, hidratación al diente. Le da flexibilidad al diente. Si no tiene el nervio, la pulpa del diente, y nosotros hacemos lamentablemente un tratamiento de endodoncia, matamos el nervio, ¿sí? Tratamiento de conductos, el diente se fragiliza, o sea, ya no tiene nutrición, ya no tiene inervación, ya no tiene irrigación, ya no tiene hidratación, ya no llega agua. Y prácticamente el diente, como en cualquier sector de nuestro cuerpo, se empieza a resecar y muchas veces tiende a ser fracturable, o sea, se puede romper ese diente. Por eso es que nosotros hoy en día tenemos que señalar y dar la tuición de que en todos los tratamientos de conducto hoy en día se pone un poste de refuerzo, generalmente es de fibra de vidrio. Conducto, poste de refuerzo, ¿para qué? Como su nombre indica, para reforzar ese dientecito que tiene el tratamiento de conducto. ¿Está bien? Entonces, esperemos que les interese y que les guste estas cosas que nosotros conversamos en esta situación. Esto es salud oral y tenemos que reconocer cuando nosotros tenemos algún tipo de fractura o algún elemento del cual nosotros hemos hablado ahora. ¿Está bien? Entonces, agradecidos con todos ustedes siempre. Vamos a irnos ahora, por favor, a también agradecer a nuestro querido amigo, al doctor Salgueiro, ¿sí? Gonzalo Salgueiro, que está ahí en la ciudad del Alto, con esto que es la Clínica Señor de Exaltación. Entonces, prácticamente él tiene ahí pediatría, ecografía, electrocardiograma, rayos X digital, ¿sí? La Clínica Señor de la Exaltación prácticamente está junto con nosotros, gracias al doctor Gonzalo Salgueiro, ahí en la avenida Antofagasta, calle 11, en Villa Dolores, en la ciudad del Alto, ¿sí? Emergencias, gastroenterología, cardiología, trauma y ortopedia, neurología, urología, pediatría y todas las especialidades hay en la Clínica Señor de la Exaltación, ¿sí? Agradecidos también con el doctor Gonzalo Salgueiro. Seguimos adelante, seguimos con más, ¿sí? El tiempo va corriendo rápidamente y así es que tenemos que irnos también a nuestra pausita, a las personas que también hacen posible esta situación y este programa, ¿sí? Agradecidos con todos ustedes, seguimos con mucho más. Vámonos a nuestro corte
y volvemos con muchísimo más. Volvemos con muchísimo más, queridos amigos. Gracias siempre a todos ustedes. Ustedes hacen el programa. Así es que seguimos adelante, seguimos en esta travesía, que es dar un poquito de información sobre esto que es la odontología en general y también dar conceptos sobre salud, sobre lo que es importante, sobre lo que necesitamos y también sobre ventajas y desventajas de todo lo que nosotros tenemos en el momento. Ayer conversábamos con un colega y hablábamos sobre la situación, lamentablemente, del desgaste en las piezas dentarias cuando, ojo, hacemos una prótesis, hacemos una corona o hacemos estética. Porque, ojo, hacer una restauración, una rehabilitación o algo estético en nuestros dientes, siempre tenemos que pensar en desgaste. ¿El desgaste del diente es bueno? ¿Es malo? ¿Cuánto deberíamos de desgastar? Nosotros, hace muchos años, y sigue habiendo lógicamente este tipo de trabajos, hablábamos con un doctor también hace unas 2 semanas sobre esta situación, si todavía se realizaba, por ejemplo, la situación de las coronas de metal, ¿no es cierto? Hablábamos sobre la situación, que ahorita lo conversamos. Tenemos una consultita, por favor, en nuestro WhatsApp, ¿sí? Ahí tenemos. Buenos días, doctor. Excelente su programa. Una consulta. ¿Cómo se puede evitar las caries y fracturas en los dientes? Bueno, las caries hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar las caries? Primero, y lo fundamental, es la higiene, la profilaxis, la limpieza, el lavado, el cepillado, la fricción en los dientes mediante ese cepillo. Eso significa que nosotros, después de haber tenido nuestro almuerzo, nuestro desayuno, lo que ustedes quieran, prácticamente tenemos que ir a eliminar. En una media hora posterior a haber comido, tenemos que ir a eliminar esos restos que se han quedado pegados en los dientes o entre las piezas dentarias. Eso es el cepillado. Tenemos que realizarlo, esa situación. Esa fricción que ejerce la situación del cepillo sobre nuestros dientes está eliminando esos restos de comida o esa placa bacteriana que se va a ir a formar. Es una placa, es una película, si ustedes quieren, de microorganismos, restos de comida, saliva, etcétera, que se adosan a la situación del esmalte, a las caras libres y mucho más en las caras interproximales, o sea, entre los dientes. Se detiene más por ese fundamento de que están entre los dientes. Y eso tenemos que eliminar. O sea, la caries, ¿cómo se puede solucionar? Prácticamente por eso necesitamos lo que es eliminar esos restos de comida. ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos para no tener caries? A ver, primero, el cepillado con una pasta dental, efectivamente. Segundo, el hilo dental. Es fundamental manejar el hilo dental entre las piezas dentarias, en el espacio interdentario. ¿Sí? O hay cepillitos también interdentarios hoy en día. Es muy bueno y elimina todos los restos de comida que están entre los espacios de los dientes. Tercero, no mucho menos importante, es el enjuague bucal. Entonces, tener un enjuague bucal es importante, ya sea una vez o 2 veces por lo menos en el día. ¿Por qué? Porque el enjuague bucal tiene un condicionante fundamental. Hace que en algún momento inclusive cambie el pH de la boca. ¿Dónde viven las bacterias? En un pH ácido. Si nosotros cambiamos ese medio ácido de nuestra boca a un, por lo menos algo alcalino, las bacterias van a ir a morir. La caries es multifactorial, está inmerso las bacterias, restos de comida, la falta de limpieza y todos estos efectos. ¿Sí? Entonces tenemos este tipo de problemas y a partir de esa situación no vamos a tener fracturas, ¿no es cierto? Entonces vamos con esta situación, con otra preguntita, por favor, en el WhatsApp. Ahí tenemos. Buenos días, una consulta, doctor. ¿Cuándo me puedo hacer una extracción del diente del juicio? Tengo 25 años y aparece en mi radiografía, pero aún no me causó dolor. ¿Qué pasa con las muelas del juicio? Generalmente los terceros molares, muelas del juicio o cordales también llamados, generalmente erupcionan entre los 18 años hasta los 28 años.
todo ese rango de tiempo tiene para poder erupcionar en boca. ¿Cuál es el problema? El espacio. Generalmente, antes en los africanos, en la raza negra especialmente, había inclusive cuarto molar, 4 muelas tenían esos señores. ¿Por qué? Porque su maxilar, sus mandíbulas eran enormes, eran grandes y albergaban inclusive 4 molares, imagínense. Pero hemos ido involucionando en ese factor y ahora tenemos un tercer molar. Con el tiempo, inclusive hay muchas personas que ya no van a tener terceros molares. Esa involución en la raza humana lamentablemente está en gestión y que prácticamente en algún momento va a haber algunos dientes que no tienen mucha funcionalidad. Los terceros molares sirven siempre y cuando haya espacio para salir. Entonces, si no hay dolor, primera cosa, y está en su radiografía, bueno, tiene la radiografía y está ahí el tercer molar, es que hay bastante espacio para que pueda salir. O bien no ha erupcionado totalmente, ¿sí? Hay que evaluar esa radiografía para poder determinar cuándo se le puede sacar. Pero hoy en día está prácticamente diseñado que los terceros molares deberíamos de sacarlos por varios factores, ¿sí? 3 en fundamento. La primera, que prácticamente no lleva espacio, especialmente los inferiores, no hay espacio. La segunda, que muchas veces provoca una inflamación ahí atrás, se muerde inclusive el tejido blando, empieza a doler, ya no puede masticar el paciente, etcétera, etcétera. A veces también el tercer molar choca con el segundo y prácticamente se lo carcome, si ustedes quieren, la raíz del segundo molar. Y muchas veces tenemos que el segundo y el tercero, pierde 2 piezas dentarias. Otra causa. Y una tercera o última, muchas veces es que es muy difícil lavarlo ahí atrás, entonces se carean fácilmente, porque a veces no llega el cepillito hasta ahí atrás. Entonces, son factores por los cuales sí o sí tenemos que sacar a veces los terceros molares, ¿sí? Siempre y cuando tenga toda la secuencia completa. Eso significa que tenga todos los dientecitos delante de los terceros molares completo, ¿sí? Hasta su segundo molar. Entonces, ahí sí. Si nosotros no tenemos, a veces los terceros molares también nos salvan en algún momento de alguna falta de alguna pieza dentaria, ¿sí? Entonces, hay que evaluar con la radiografía y prácticamente nosotros tenemos que ir a determinar cuándo vamos a extraer o no vamos a extraer ese tercer molar, ¿sí? Eso es previa evaluación de todos estos aspectos. Vamos, tenemos otra consultita ahí en el WhatsApp. Doctor Valencia, buenos días. Tengo un diente con una línea en el esmalte. ¿Se consideraría eso como una fractura? No. Porque la fractura prácticamente, como les he dicho, es desmembrar, quitarle, romperle, si ustedes quieren, parte de lo que es el diente. Eso es una fractura. Pero una línea es una fisura, ¿sí? Es una fisura. Ojo que eso también nos puede llevar, como les he dicho, a la descalcificación, ¿sí? El hecho que se esté resecando mucho el diente, digamos, entre comillas. Y prácticamente eso hace que se desquebreje, se vaya a poder una rayita ahí en el esmalte, ¿sí? Eso es una fisura. Y eso, lógicamente, hay que solucionarlo. Hay que darle, lógicamente, con una resina, una solución de ponerle tal vez una base encima y proteger esa fisura que tiene. Porque esa fisura implica que se ha separado parte del esmalte, ¿sí? Y eso tenemos que ver y evaluar para poder determinar eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar mucho más sobre el tema, vamos a hablar mucho más sobre la situación de lo que estábamos hablando, la situación del desgaste. A veces el tiempo nos consume demasiado y prácticamente tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Tenemos que seguir dando luces sobre todas estas cosas. Vamos a seguir hablando. Hemos hablado, lo dejaremos pendiente esta situación de los desgastes que algún momento tenemos que hacer. Es bueno y les dejo como tarea para la siguiente semana en algún momento y como preguntas que ustedes tengan. ¿Es bueno la situación del desgaste en una corona de porcelana, por ejemplo? Que son 2 milímetros o mucho más, el desgaste íntegro de toda la corona. ¿O es preferible tener una corona de metal, que el desgaste a veces es de 1 milímetro o menos? ¿Cuál es preferible? A veces la parte estética nos lleva a esa situación, pero a veces tenemos que preservar el tejido, ¿sí? Preservar la situación de la pieza dentaria, el esmalte, la dentina, porque si nosotros hacemos mucho desgaste, volvemos muy sensible al diente. Pregunta para la siguiente semana y que en algún momento podemos llevar con mucho más, ¿sí? Y eso lógicamente también tenemos que agradecer al centro del cual
estoy agradecido y además estamos siempre pendientes de todos ustedes, que es nuestro Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, ¿sí? Ahí estamos con todos los profesionales, con todo el personal que siempre nos va a servir muy bien y que prácticamente estamos en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. En la ciudad de La Paz estamos en el edificio Mariscal de Ayacucho, cuarto piso, oficina 412, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, Loaiza, esquina Avenida Camacho. Y en la ciudad del Alto estamos en la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, ¿sí? En el edificio San Pablo, muy cerquita ahí también de la Alcaldía Quemada. Conocidísimo en plena ceja. Ahí se hacen prótesis, se hacen implantes, ¿sí? Ahí están las direcciones, se hace lo que es la ortodoncia con todos los profesionales indicados en lo que es implantología, ortodoncia, odontopediatría, ¿sí? Ahí tenemos al Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, con todo el personal capacitado, con todas las medidas de bioseguridad y, lógicamente, la higiene, la asepsia, antisepsia que siempre tenemos que tener, ¿sí? Gracias también a nuestro centro de especialidades, también tenemos que seguir adelante junto a ellos en esto nuestro que es nuestro aniversario, mes aniversario, ¿sí? 15 de julio. Gracias a Uniodont también. Vamos a irnos ahora a nuestro último cortecito y volvemos con muchísimo más, ¿sí? Listo, para irnos. Vamos al corte. Volvemos con muchísimo más, queridos amigos. Gracias a todos ustedes siempre por estar pendientes de nosotros. Una semana más, imagínense, se fue tan rápido. Estamos en la segunda semana ya de julio y prácticamente tenemos que seguir avanzando con muchísimo más. No hay otra alternativa que seguir adelante, ¿sí? Queremos siempre agradecer a todas las personas que nos cooperan, nos ayudan en este proceso. Mandarle un saludo a toda la gente y a todas las personas que en algún momento también están pendientes ahí en nuestro centro. Están trabajando ahora en la mañana también, en la ciudad del Alto también. Así es que visítenos. Este mes de julio hemos dicho bien claro, vamos a tratar de viabilizar esta situación de las fluorizaciones gratuitas. Estamos atendiendo a los niños que están viniendo y necesitan su fluorización. Les realizamos ahí a todos los niñitos que vengan, lógicamente, de parte del canal, en nuestras redes sociales está. Entonces, también menciona esta situación de las redes sociales que es importante. Facebook, por favor, déjenos un like. En Instagram también estamos, en YouTube. Las imágenes, todo lo que ustedes están viendo ahora, también están presentes en YouTube y también en el TikTok. Ya estamos plasmando muchas cosas, tanto el canal como nosotros, como entidad, como empresa, estamos también plasmando esta situación. Ustedes saben que las redes sociales prácticamente está todas las personas, quien hoy en día no tiene un celular, quien hoy en día no tiene una página, a su perfil en el Facebook, mucha gente, utilizamos el WhatsApp, todo el mundo, así es que estamos conectados íntegramente, no solamente en nuestro sector, en lo que es La Paz y Bolivia, a nivel mundial. Así es que tenemos que seguir manejando la tecnología también en base a mejorar este aspecto que nosotros tenemos, que es la salud. La salud para nosotros es fundamental, es determinante, porque sin salud prácticamente el mundo se nos viene abajo. ¿No es cierto? Y lógicamente no hay economía, no hay datos, no hay hospital, no hay nada que nos pueda solucionar si algún momento no hacemos prevención. Y la mejor calidad de salud que nosotros podamos tener es en base a tener prevención, y en salud oral también. Así es que cepíllense los dientes, por favor, utilicen su cepillito. Aquí nosotros tenemos nuestro cepillo y prácticamente vamos a diseñar esa situación que el cepillo y nuestra pasta dental es fundamental en nuestros dientes, ¿sí? Luego de lavarse los dientes, a hacer la lengüita, ¿sí? La lengüita es fundamental, hacer el barrido al finalizar, ¿sí? Para quitar un elemento que se llama sabuza lingual. Entonces esa sabuza lingual tenemos que eliminarla, y prácticamente el hecho de tener mucha higiene oral va a hacer siempre que no tengamos caries, que no tengamos fracturas del tema que hemos hablado y muchos factores, ¿sí? Gracias, amigos. Queremos
dejarlos hasta la siguiente semana, pendiente, feliz fin de semana, sí, por favor gocen, disfruten del descanso también pedagógico que tienen los niños, así es que las consultas siempre está abierta para todos ustedes. Gracias a todos, gracias siempre a Dios por tenernos un día más aquí y sigue en esta lucha, en este proceso que es para nosotros sumamente importante, informar, dar el conocimiento de lo que debería de ser en esto que es salud oral. Así es que agradecidos con todos ustedes, aquí Carlos Valencia, siempre presto para todos ustedes. Vamos a seguir con mucho más la siguiente semana, sí, invitados y muchas cosas. Así es que, gracias. Feliz fin de semana, hasta la siguiente. Buenos días, amigos de Palenque TV, nuevamente con ustedes a través de las pantallas para poder llegar a sus hogares con algunas patologías, con algunas sugerencias, con algunas indicaciones sobre lo que es el aparato locomotor, que es nuestra especialidad. Vale la pena reiterar que nuestro programa está en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Lógicamente, como siempre, muy agradecidos por su sintonía. María Fernanda. Sí, así es. Muy buenos días a todos. El día de hoy, continuando con el tema que hablamos la semana pasada, porque ya empezamos a tocar temas respectivas al miembro torácico, vamos a continuar con un par de patologías que son muy frecuentes a nivel del codo en esta ocasión y se presentan fundamentalmente en aquellas personas que son deportistas, aunque no es únicamente de pacientes que realizan ciertos tipos de deportes, sino también en aquellas que realizan actividades que semejan al movimiento que se hace en ese deporte, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son la epicondilitis lateral y medial del codo y del atrapamiento el síndrome del nervio cubital a nivel también del codo. Bien, al respecto vamos a incluir algunos conceptos que tiene esta patología, que es a nivel del codo fundamentalmente. El codo, a través de su disposición anatómica, tiene un epicóndilo interno, un cóndilo externo, tiene lo que es la articulación radiocubital proximal y lo que es la articulación húmero cubital. De todas maneras, esta patología vale la pena recalcar que cuando se presenta en la parte laboral es por efectos de acciones repetitivas, cuando las personas levantan cosas pesadas, a veces permanentemente, en forma repetitiva, están varias veces haciendo esa misma maniobra y de alguna manera los músculos que se insertan a nivel de estas dos prominencias que vamos a mostrar en el codo, estos músculos tienden a, lógicamente, fatigarse, inflamarse y desencadenar el dolor y la inflamación a nivel de sus inserciones. Es bueno recalcar de que en la parte del codo nacen los músculos que son flexores, los músculos que son extensores de la mano, de los dedos, y también los músculos pronosupinadores, es decir, aquellos músculos que hacen la rotación de la mano sobre un eje que es la cúpula radial. Entonces, en ese sentido es que decíamos, el traumatismo que se produce de acción repetitiva en el codo al hacer levantamiento de pesas, al hacer maniobras repetitivas de torsión, por ejemplo, la maniobra de exprimir ropa, cuando a veces algunas personas lavan y exprimen la ropa y a veces están 1 o 2 horas haciendo la misma maniobra, se desencadena esta patología de proceso inflamatorio. En el aspecto deportivo, cabe recalcar que
cuando se producen estas patologías generalmente son por defectos de técnica, cuando tanto los que son golfistas o los que hacen tenis, los que hacen racket, los que hacen pelota frontón, se produce esta patología debido a una falla en la técnica del reste o de la contestación o del saque. Entonces vale la pena recalcar que aquellas personas que se dedican al deporte y están habituadas en este deporte en estos deportes que son pelota frontón, racket, tenis, golf, de alguna manera el defecto de técnica al golpear la pelota produce una vibración. Esta vibración se transmite desde la raqueta al mango de la raqueta a la mano y posteriormente esta vibración sube a través de los huesos y termina en lo que es la parte posterior del codo, que es la tróclea que tenemos en el codo, así se llama anatómicamente. Para que no suceda esta patología es menester que cuando los atletas que hacen estos deportes en la contestación lo hagan con el codo en extensión total. De esta manera se evita que la vibración se realice a través de los músculos y desencadene en las inserciones. Bien, estamos viendo ahí el síntoma que es a nivel del codo, el síntoma de proceso inflamatorio con dolor, con limitación y también con pérdida de fuerza para levantar los objetos, para levantar las cosas pesadas, y lógicamente esto da también el margen a que haya una falta de precisión en el sostén de algunas cosas que normalmente hace la mano. Así es, repasando un poquito sobre, recapitulando nuevamente el nombre común que tal vez han escuchado alguna vez de los temas que vamos a tratar el día de hoy, son el codo de tenista y el codo de golfista. Ese es el nombre común que se les ha dado, ya que se ha visto estas afecciones más comunes en este tipo de deportes. Sin embargo, como bien mencionábamos, no es exclusiva de los que juegan tenis y de los que juegan golf, porque, como habíamos dicho, se presenta en todos los que realizamos esas actividades de manera repetitiva. Entonces, nada más hablando un poquito de lo que es la anatomía para poder entender estas dos patologías, vamos a enseñar ahí en la maqueta qué son las estructuras anatómicas que se ven afectadas en estas dos patologías. Bien, en ese sentido es que vamos a mostrar en la maqueta, lógicamente, el lugar donde se produce la patología, donde están las inserciones de los músculos flexores y los músculos extensores del antebrazo y de la mano. Entonces aquí con el índice estoy mostrando uno de los cóndilos, o sea, nosotros llamamos epicóndilo anatómicamente. En este lugar se insertan más o menos 7 músculos y en el otro lado, en este otro cóndilo, se insertan también cerca de 8 músculos que constituyen los músculos flexores, extensores y pronosupinadores. Como ustedes podrán ver, tenemos un hueso que es la parte del cúbito, tenemos el otro hueso que es el radio, que de alguna manera es el que donde se realiza, diríamos, los movimientos de pronosupinación. Entonces, en la parte posterior del codo ya tenemos lo que es la tróclea. Aquí estamos mostrando con el dedo índice lo que es la tróclea, donde se inserta el tendón del tríceps, que es la parte posterior del brazo. Entonces, en ese sentido es que cuando el codo va a una extensión tal como estamos mostrando, vean ustedes cómo hay un tope. Ese tope es cuando la extensión está en su posición máxima y es cuando normalmente se produce el problema inflamatorio, cuando no se realiza un buen reste o una buena contestación en el deporte. De alguna manera, en vez de que la vibración de la raqueta y del golpe en una pelota de tenis o de golf estalle, si el término vale, en esta zona, lastimosamente esa vibración termina en los epicóndilos, ya sea en el epicóndilo externo como en el epicóndilo interno. En ese sentido es que estas patologías a veces son muy limitantes, son muy, diríamos, dolorosas por momentos y de alguna manera hacen perder la precisión. Vale la pena recalcar que también interviene lo que es la cúpula radial que está aquí
estamos mostrando donde en los movimientos de rotación y de prensión, en el momento, por ejemplo, de lavar la vajilla, en el momento de exprimir la ropa, cuando las personas lavan y exprimen, ese movimiento de torsión desencadena el proceso inflamatorio a nivel del ligamento anular, que es el que sostiene la cúpula radial. Entonces involucra prácticamente a todo el codo, la posición extrema de esta articulación en diferentes, diferentes trabajos. En algunas personas hacen trabajos de levantar cosas pesadas, otras personas van al gimnasio y también hacen trabajo de bíceps fundamentalmente, exageran las repeticiones, exageran la carga y esto desencadena el proceso inflamatorio. Por ese hecho es que esta patología en algunas personas y en especial en los deportistas es muy limitante. Así es, nada más recapitulando un poquito, como habíamos dicho, se ven afectados cuando realizamos actividades repetitivas de extensión y flexión de la muñeca, porque, como dijimos, estos músculos nacen a nivel de lo que habíamos enseñado, de lo que son el epicóndilo y la epitróclea. Entonces, hablando específicamente ya más dirigidos del codo, primeramente del codo de tenista, es cuando hay una afección y una inflamación de los tendones que se encuentran en el epicóndilo lateral, que son los que se encargan de realizar la extensión de la muñeca. Entonces, como podemos ver ahí en las imágenes, y pueden a la derecha de sus pantallas, bueno, ahora en el centro, se puede observar ahí la inflamación de lo que son el grupo de los músculos extensores de la mano y de la muñeca, ¿no? Ahí en el epicóndilo lateral. Y esto es lo que comúnmente se conoce como el codo de tenista, ya que, como bien decías, al realizar los movimientos de saque y etcétera, hacemos una extensión, una hiperextensión de la muñeca, y eso es lo que esta actividad tan repetitiva, o cuando se realiza de mala forma, o tal vez también incluso el agarre de la raqueta para jugar tenis es inadecuado, entonces se produce la inflamación a nivel del codo, y eso es lo que ocasiona las molestias y el dolor a nivel de la cara lateral del codo. Estas patologías en la parte deportiva también se producen primero por entrenamientos excesivos, deportes de tenis o de golf muy intensos, deportes como en el racket. En el racket hay que destacar que tanto en el racket como en la pelota frontón, por ejemplo, los espacios en los cuales se desenvuelven los atletas son mínimos. En ese sentido es que cuando tienen que contestar o hacer un reste con el codo en extensión, les es difícil, especialmente en el racket, donde el espacio es reducido, el ambiente es muy pequeño, y por peligro de no golpear al rival, se produce el error de contestación o el error de saque, porque el extender el codo en un espacio pequeño involucra que podría en peligro, diríamos, al rival o al compañero. Hoy en día en algunos campeonatos se estila el deporte de racket, por ejemplo, entre 4. Entonces son espacios bastante reducidos y que desgraciadamente pues desencadenan que uno pueda hacer los restes y las contestaciones con el codo en flexión. Estando el codo en flexión es donde se produce la patología de vibración inadecuada y que termina en los cóndilos. Ustedes han podido ver en la imagen cómo varios músculos terminan en un solo tendón y se insertan en el epicóndilo. Entonces son patologías que desgraciadamente afectan la prensión, afectan la flexoextensión del codo, y por ese hecho es que estas patologías, a veces por ser tantos músculos que se insertan en un solo lugar, desencadenan patologías que a veces son crónicas, que a veces son difíciles de tratar, y por ese hecho es que la limitación cuando se produce esta patología es bastante importante. No sé, si podemos seguir viendo las imágenes para mostrar un poco en forma ya más contundente lo que significa esta patología, que es la epicondilitis, la epitrocleitis, el codo de tenista, el codo del golfista, y como decíamos, en otros deportes ya se están produciendo también estas patologías por ese hecho de que lastimosamente los espacios en los cuales se produce son muy pequeños y los atletas están obligados a tener errores de técnica en cuanto a la contestación y en cuanto a la extensión del codo.
En esa imagen se puede ver también más esquemáticamente cómo los músculos extensores nacen ahí, como decíamos, en el epicóndilo lateral y van a través del antebrazo, por la cara dorsal del antebrazo hasta los dedos y realizan la extensión tanto de la muñeca como de los dedos, ¿no? Entonces por eso es que cuando realizamos de manera repetitiva estas actividades de extender la mano, se produce una inflamación a nivel del codo. O sea, uno pensaría que la lesión está por realizar actividades a nivel del codo. Sin embargo, no necesariamente. Como decíamos, es por la extensión de la mano, ya que como se ve en la imagen, los músculos extensores nacen ahí en el epicóndilo y van por todo el antebrazo hasta la mano y los dedos y realizan la extensión de la mano, ¿no? Entonces, nuevamente en las imágenes, la inflamación ahí a nivel del epicóndilo lateral. Sí, para agregar un poco más, vean ustedes cómo en la diapositiva estamos viendo la parte carnosa de los músculos, que más o menos llega hasta el tercio medio del antebrazo, y después las fibras que ustedes están viendo de color blanquecino son casi todos los tendones que terminan en los dedos, en la parte distal de los dedos. Entonces hay una parte carnosa y una parte tendinosa, tanto en la parte distal, o sea, los músculos que terminan en tendones y van hacia la parte distal de los dedos. Y todos estos músculos de su parte carnosa se reúnen en un solo tendón que se inserta en los epicóndilos. Entonces, vean ustedes cómo esta patología involucra la parte funcional de la muñeca, la parte funcional de la mano, involucra la función de prensión, involucra la función de precisión en algunos movimientos que nosotros hacemos, como les decía anteriormente, a veces movimientos delicados, cuando de repente las personas están lavando una vajilla donde hay vasos, donde hay cosas delicadas, y lógicamente la prensión también es muy sutil, pero a la vez mantiene una cierta tensión. Por eso es que esta patología en muchas personas es bastante limitante, es bastante dolorosa por algunos momentos. Son personas que también a veces el dolor lo irradian, o se irradia mejor dicho, hacia la parte del hombro. ¿Por qué? Porque también hay músculos que bajan del hombro hacia la parte del codo, y por ese hecho, por vecindad, también se producen inflamaciones que pueden comprometer la funcionalidad del hombro en este caso. Bien, entonces estábamos hablando de este tipo de patología que es la epicondilitis, la epitrocleitis, que son procesos inflamatorios limitantes que se producen en las inserciones en los epicóndilos que están en el codo. Ahí estamos viendo en una imagen cómo una persona que está practicando tenis se está tomando con la mano izquierda el codo. ¿Por qué? Porque es justamente el lugar donde se produce la patología, y a veces esta sensación de dolor se produce en el momento en que la persona realiza un error de técnica y se produce el dolor en forma aguda. Bien, entonces, reiterando que esta patología es bastante limitante, de alguna manera también podemos ver la parte, diríamos, ¿qué hacemos ahora cuando tenemos esta patología? Afortunadamente, las dos patologías de las que estamos hablando pueden ser controladas con un manejo conservador. En el 90 al 95% de los casos ceden con tratamientos conservador. Claro que hay que tener mucha paciencia porque son, como habíamos dicho, son inflamaciones que requieren tiempo para poder ceder, junto con analgésicos antiinflamatorios por vía oral. En algunas ocasiones también podemos usar férulas para mantener el codo en extensión o en flexión, dependiendo de cuál sea la patología. Vemos cuál es la inmovilización adecuada. Y en algunas ocasiones, cuando estas medidas no son suficientes, podemos también coadyuvarnos con infiltraciones con corticoides, que también ayudan a disminuir la inflamación. Y ya en el caso de que en un tiempo aproximado de unos 6 a 12 meses no hayan funcionado estas medidas conservadoras, podemos recurrir a lo que es la cirugía, ¿no?, para poder ayudar a disminuir la inflamación. Sin embargo, como había mencionado, el 90 al 95% de los casos se resuelve simplemente con el tratamiento conservador y no es necesario recurrir a lo que es la cirugía.
estábamos viendo en las imágenes, me parece, a lo que era un golfista, ya pasando a lo que es la epicondilitis o epicondilitis medial o epitrocleitis, ¿no? Es el mismo nombre, o como habíamos dicho, el codo de golfista, por realizar actividades ahora también de la muñeca, pero en flexión, porque esta patología afecta lo que es la inserción de los tendones flexores de la mano y de la muñeca, que también de igual forma que los extensores nacen ahí en proximal a nivel del codo, en la cara medial, van por la cara anterior del antebrazo y llegan hasta la mano y los dedos para realizar la flexión. Entonces, en aquellas actividades en las que se realiza una flexión de la mano muy repetitiva, es que se produce la epitrocleitis medial. Me parece que tenemos un mensaje de texto que nos envían los televidentes. Si lo podemos proyectar para poder leerlo, por favor. Bien, habíamos visto en las imágenes, aquí estamos con el mensaje, dice: buenos días, doctor, excelente su programa, una consulta, ¿qué tratamiento se puede aplicar cuando hay una inflamación en el codo por jugar tenis? Justamente estábamos tocando la patología para poder de alguna manera llegar al momento de ver qué se puede hacer cuando se presenta esta patología. Inicialmente tenemos que sugerir a la persona que nos ha llamado o a las personas que tienen esta patología revisar primero la calidad de la raqueta, por un lado, el peso de la raqueta que tiene que ser adecuada, luego ver la posibilidad de tomar analgésicos antiinflamatorios, reducir el entrenamiento, tratar de no hacerlo muy extenso, no muy repetitivo, y también vale la pena pensar de que en relación a los tratamientos y a los digamos elementos que podemos utilizar para disminuir y absorber esta vibración que termina en los epicóndilos, el uso de un brazalete, el uso de un cintillo a 2 centímetros de lo que es la cúpula radial. Lógicamente el paciente, el atleta, tal vez tenga que recibir la orientación de un médico deportólogo, si es que está a cargo, si tiene esa posibilidad, o de un especialista para ver dónde se coloca el brazalete y qué tipo de brazalete. Hay unos brazaletes que se utilizan que tienen un acolchado, en algunos casos tienen un dispositivo de silicona, en algunos otros casos tienen una pequeña almohadilla. Entonces esa almohadilla tiene que ir por 2 o 3 centímetros por debajo del epicóndilo, y esta almohadilla tiene el objeto de absorber esa vibración que está desencadenando el proceso inflamatorio. En ese sentido es que también se puede se puede ayudar a esta patología con el tratamiento también de fisioterapia para que reduzca la inflamación y reduzca la limitación que se produce en el deporte. Entonces, por ese lado, creo yo que las personas que tienen esta patología de alguna manera tienen que revisar la indumentaria, por un lado, el tiempo de entrenamiento, las repeticiones, tratar de mejorar la técnica del reste o la contestación en el tenis. Hemos visto en la diapositiva anterior el golfista que está utilizando los 2 brazos, normalmente utilizan los 2 brazos y casi los 2 brazos están en extensión. Por eso es que de alguna manera al estar en extensión los codos se reduce la patología. Bien, tenemos, si no me equivoco, un llamado para ver. No, bien, entonces nos vamos a abocar ahora, vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio para recibir algunos mensajes, para recibir algunas llamadas y poder de alguna manera absorber estas preguntas, estas inquietudes de la gente que está interesada en esta patología, y enseguida volvemos para mostrar la otra patología, que es el compromiso del nervio cubital a nivel del codo. Enseguida regresamos. Queridos amigos, retornando a nuestro programa de hoy, y lógicamente reiterándoles que estamos a su disposición en los teléfonos que están en pantalla.
También reiterarles que nuestro programa es en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Y muy agradecido nuevamente a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este horario y en día sábado. Nosotros vamos a tratar de recordar un poquitito las patologías que habíamos tocado la semana anterior, el día sábado anterior. Esto significa que el tema que vamos a tocar ahora se trata de también una patología, entre comillas, de tipo compresiva a nivel del codo, en vista de que uno de los nervios principales del brazo y del antebrazo, que dan la inervación, la sensibilidad y la inervación motora a los músculos del antebrazo y de la mano, se llama el nervio cubital, que transcurre muy cerca de uno de los epicóndilos. Y también en esta zona se produce la irritación, la inflamación del nervio, con alguna, diríamos, limitación en cuanto a la funcionalidad del quinto dedo, del dedo meñique y del dedo anular. Así es, como habíamos visto las semanas pasadas, aquellos síndromes compresivos de los nervios, como es del nervio mediano, o también de los músculos tendones que pasan por la corredera, la primera corredera de los extensores, principalmente del pulgar. Esta es muy similar. Este nervio nace a nivel del cuello. Tenemos una llamada antes de continuar con el tema. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, doctor. Sí, buen día. Le habla Cristian. Le cuento que he jugado fútbol y me he doblado mi tobillo derecho, pero no hay ninguna hinchazón. Sí, continúe, por favor. Y no, sí que me duele, he aplicado cremas y todo, pero no se quita el dolor, no sé qué podría hacer. Bien, bueno, estamos hablando en relación al tobillo, estamos hablando, por lo que nos refiere la persona que nos está llamando, de un esguince de tobillo. Aparentemente no ha habido fractura, por lo que nos cuenta, pero sí ha habido un esguince. El esguince está relacionado con la lesión de los ligamentos del tobillo fundamentalmente. Dependiendo del tiempo de evolución, de cuánto tiempo se ha lesionado, generalmente una lesión de ligamentos a veces tarda, a veces son 4 a 6, a veces 8 semanas en las cuales el ligamento no deja de doler, siendo que se recupera favorablemente, pero como complicación de la patología del esguince de tobillo, a veces el tobillo queda muy sensible a nivel de ligamentos, y ese es el dolor y la molestia. Entonces habría que hacer lógicamente una evaluación previamente. No siempre, diríamos, es bueno dar un diagnóstico clínico solamente, sino siempre es bueno tratar de acompañarse con un examen de rayos X, una radiografía frente y lateral de tobillo, para ver si evidentemente no tenemos una lesión ósea. Aunque voy a hacer uso de alguna reflexión que tenemos en la especialidad. Vale la pena, es decir, cuando se produce esta patología, no siempre hay que pensar que si no me he fracturado, no tengo nada. ¿Por qué? Porque en la especialidad tenemos este concepto que a veces más vale tener una fractura en el tobillo que tener solo un esguince. Esto significa de que a veces el esguince es mucho más molestoso, mucho más severo, mucho más limitante que una fractura. Por eso es que a veces estas patologías duran mucho, tienen mucho tiempo de recuperación, y queda a veces un dolor residual que en algunos casos, si ha pasado los 3, 4, 5, 6 meses, es bueno bloquear este dolor a través de una infiltración. Bien, creo que tenemos un mensaje, si no me equivoco, que no está muy relacionado con el tema, pero me parece que hay una persona que dice: muy buenos días, doctor, muy buenos días, y mil disculpas al medio, por favor. Quisiera saber algún tratamiento para el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es una protuberancia que se produce en la parte del calcáneo, como su nombre lo indica, en la base del talón, y a veces este espolón desencadena dolor y molestias
cuando la persona está parada, cuando camina o cuando hace deporte. Este espolón, en algunos casos, si es muy grande, a veces hay que hacer una exéresis, es decir, hay que resecar o eliminar este espolón a través de una pequeña cirugía. De todas maneras, como tratamiento conservador, es bueno primero utilizar una plantilla que tenga consistencia de silicona, que sea blanda. Hay unas plantillas especiales indicadas para esta patología que se llaman plantillas para espolón calcáneo. Esto lo hacen en las ortopedias. Simultáneamente con eso se puede hacer tratamiento por vía oral con analgésicos antiinflamatorios, cambiarle diríamos la mecánica del pie en cuanto al apoyo en el talón a través de un zapato, a veces un poquito con taco alto, y en algunos casos se puede también llegar a hacer una infiltración antes de pensar en una cirugía. Pero ya cuando pues todas estas medidas de la plantilla, el calzado y la infiltración no son suficientes, se puede realizar también un procedimiento quirúrgico para retirar, para como limar y quitar ese espolón, y con eso pues ya también se cura la patología. Tenemos otro mensaje también. Dice: buen día, doctor Morales, hace 10 años sufrí una fractura de cadera, todo salió bien, pero quedé un poco rengo. Me hice 3 test de Farrell, donde da una medida y otros traumatología otra medida. Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿A qué medida puede ser más exacta? Ayúdeme. Bueno, el test de Farrell es una radiografía que se solicita para ver cabalmente la dismetría o el acortamiento o el alargamiento de una de las piernas. A través de una fractura de cadera a veces se pierden 2 o 3, a veces 4 centímetros por la fractura y dependiendo qué tipo de operación le han hecho. En ese sentido es que el test de Farrell es una radiografía que generalmente hay que hacerla, en este caso en bipedestación, para ver evidentemente si es que hay un acortamiento de una de las piernas, y en ese sentido ver la posibilidad de compensar el acortamiento a través de una plantilla. Entonces hay que hacer posiblemente nuevas mediciones para ver por qué está, primero, como dice el paciente, está rengueando. ¿Qué significa que está rengueando? Que está cojeando, posiblemente por la dismetría. Y también podría deberse a una falta de recuperación en cuanto a la rehabilitación y fisioterapia de la región muscular de los músculos glúteos de la cadera y de la pelvis. Bien, continuando con nuestra patología, tenemos otro llamado. A ver, adelante, por favor. Buenos días, doctor Alberto, ¿cómo está? Le estoy llamando de Santa Cruz, desde el Plan 3000, la Plazuela del Mechero, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, doctor. Una consulta. Yo tuve un accidente en moto ya hace tiempo y me colocaron pues yeso y bueno, me golpeé justamente en la zona del codo. Ahora, me han retirado el yeso hace como 2 meses, pero la movilidad todavía se me dificulta harto y no sé qué debo hacer. Bien. Lastimosamente, cuando se producen fracturas a nivel del codo y esas fracturas no se llegan a reducir, decimos reducir, a colocar los fragmentos en forma anatómica, es muy posible que quede una limitación en la flexoextensión del codo y también, por qué no decir, en la pronosupinación. Ahora, lo que tenemos que ver decididamente es una radiografía para ver en qué estado están las articulaciones del codo y de acuerdo a eso ver qué posibilidades tenemos de hacer una movilización. Posiblemente, si es que este codo tiene mucha rigidez, posiblemente se deba a unas adherencias que se producen en la articulación, limitando la función de la flexoextensión y de la pronosupinación. Eso está supeditado a una radiografía y, por qué no, tal vez a una tomografía. Ahora, si nosotros tenemos las articulaciones del codo en buen estado, entonces podemos hacer una movilización bajo anestesia para poder romper estas adherencias y lógicamente tener una mejor recuperación de lo que es la funcionalidad del codo. Por ese hecho es que es importante a estas alturas, después del trauma, después de haber hecho el tratamiento con yeso y le han sacado, de alguna manera ver si el codo realmente ha recuperado la congruencia articular.
Por eso es que una radiografía o una tomografía nos podría ayudar muchísimo en el diagnóstico definitivo para hacer el siguiente paso: continuar con fisioterapia, hacer movilizaciones no muy enérgicas, porque a veces cuando uno quiere movilizar una articulación en forma enérgica, estando el paciente despierto, ese rato hay mucho dolor, mucha limitación, y al día siguiente el codo o la rodilla o la articulación tiene más limitación que el día anterior. Entonces, por eso hay que tener cuidado en hacer estas movilizaciones en forma violenta o brusca. A veces necesitamos movilizar las articulaciones que tienen adherencias o que están muy rígidas después de un trauma bajo anestesia. Eso también puede ayudar muchísimo. Bueno, continuando con el tema, espero que todas las dudas hayan sido respondidas. Tenemos otra llamada, por favor. Sí, adelante. Adelante, por favor, a ver si es que puede entrar esa llamada. Bien, continuaremos con el tema que hemos tocado hoy día, y nos tocaba hablar en este momento sobre el compromiso del nervio cubital. Como íbamos mencionando, y sí, tal vez podemos mostrar las imágenes en las pantallas. La siguiente imagen, por favor. Vamos a observar lo que es el nervio cubital, la siguiente imagen, que nace a nivel del cuello, de las raíces nerviosas de C7, y C8 y T1, y forma parte de lo que es el plexo braquial. Y nace del plexo braquial, y el plexo braquial da una rama que es el nervio cubital, que como pueden ver ahí en sus imágenes, es ese hilo amarillo que pueden ver ahí, que va desde el hombro hasta los dedos, hasta el dedo meñique y el dedo anular. Entonces el nervio cubital, como pueden ver, pasa por detrás de lo que es el cóndilo medial, del que estábamos hablando hace un momento, que es el cóndilo que está en la cara interna del codo, y muchas veces en su trayecto, principalmente a ese nivel, a nivel del codo, puede sufrir una compresión por diferentes causas. Y esta compresión es la que ocasiona la sintomatología de hipersensibilidad ahí a nivel del codo, y también puede acompañarse de adormecimiento a nivel del quinto del meñique y del dedo anular. Y también esto afecta a lo que son los músculos, los interóseos, que se encuentran igual en la mano y en los dedos, afectando también a lo que es el agarre y la aprehensión de los objetos. Bien, si podemos detener la imagen un minutito, vamos a contestar a un mensaje que nos ha llegado. Dice: un día, doctor, mi pregunta es, tengo una rigidez en el cuello, me apliqué pomadas y nada, no pasa, ¿y qué puede ser? Tengo mucho dolor y eso no me deja mover mi cuello. Bueno, estamos hablando del segmento cervical, aparentemente, y las patologías del cuello, las patologías de la columna cervical tienen muchas variantes, tienen muchas etiologías, desde problemas artrósicos, dependiendo de la edad del paciente, antecedentes de accidentes de tránsito, cuando de repente la cabeza hace un latigazo y entonces se lesionan ligamentos, se lesionan articulaciones de la columna cervical, y esto a la larga puede generar una rigidez, es decir, una alteración de la mecánica de flexo-extensión y de rotación que tiene la columna cervical. Por eso es que de repente hay que investigar un poco sobre cómo ha empezado la patología, en qué momento, si ha habido un antecedente traumático de alguna caída, alguna postura de la cabeza en hiperflexión o hiperextensión, algún accidente de tránsito, algún accidente tal vez no solamente de ahora último, sino de hace 5 o 6 años, puede ser determinante para dar el diagnóstico, qué es lo que ha podido pasar y por qué está el dolor en la columna cervical. De todas maneras, al no haber esos antecedentes, hay que investigar posiblemente posturas viciosas que tienen las personas cuando trabajan, cuando están mucho tiempo trabajando sobre un escritorio o en mala posición. Hay que investigar todo aquello para ver de cómo ha empezado la patología y el dolor. Es importante una radiografía, y en todo caso, si ese dolor en el cuello tiene
tiene alguna irradiación de adormecimiento hacia los hombros o hacia los brazos, habría que pensar en una resonancia magnética para determinar que no tengamos un problema compresivo y que esté generando todos estos dolores y estas molestias. Creo que tenemos otro mensaje. ¿Sí? Que dice: buen día, doctores, una consulta, tengo problemas de hombro desde hace muchos años. Hice fisioterapia, varias infiltraciones, no es inadecuado las constantes infiltraciones. ¿Me ayuda, por favor? Tengo constante dolor, ¿qué puedo hacer? Tengo 62 años. Bien, es una patología que aparentemente ya lleva mucho tiempo, es una patología que se ha vuelto crónica, con mucha limitación, y aparentemente, por lo que nos refiere el paciente, ha tenido varias infiltraciones. Lógicamente hay que determinar a través de estudios también, en este caso por ser una patología crónica, ver cuáles son las alternativas de lesión dentro del hombro. Dentro del hombro, lastimosamente, tenemos varios músculos que componen el manguito rotador, que de alguna manera eso puede generar dolores y molestias casi permanentemente y convertirse en sintomatología crónica. En ese sentido es que también sugerimos a la persona que está con esta patología ver la posibilidad de hacer un estudio de resonancia magnética para descartar las patologías de lesiones del manguito rotador, lesiones del tendón del bíceps, la porción larga del bíceps, que también está muy dentro de la articulación del hombro, y determinar también algunas otras patologías como ser la artrosis de la articulación acromioclavicular, que está también cerca del hombro y que también da los mismos problemas, y por qué no pensar en una artrosis de la articulación glenohumeral, es decir, la articulación misma del hombro, que podría estar generando toda esta patología. También el pinzamiento subacromial ocasiona dolor en el hombro, y es por eso que es importante hacerse esos estudios para pues poder ir descartando y ver cuál es la patología, y en base a eso el mejor tratamiento adecuado. Bien, retornamos a la patología que estábamos tocando, que decíamos que es parte de del compromiso, como está en la imagen. El color amarillo que se le ha dado al nervio es justamente, si ustedes ven a nivel del codo, pasa por detrás, como ha dicho la doctora, pasa por detrás del epicóndilo, y en ese lugar tiene una especie de polea. A veces el engrosamiento de esta polea, el traumatismo en este lugar por un golpe, el esfuerzo que a veces algunas personas hacen en los momentos de flexión y extensión en los gimnasios, en levantar cosas pesadas en la parte laboral, desencadenan el engrosamiento, desencadenan la irritación del nervio con irradiación en el mismo codo de dolor y molestias que a veces no le dejan a la persona estar tranquila, especialmente en la noche. Y lógicamente, si hay compresión a nivel del codo, esta irradiación, esta compresión del nervio desencadena adormecimiento a nivel del quinto dedo y del dedo anular, del dedo meñique y del dedo anular, con molestias significativas, porque altera no solamente la función de la mano, sino también altera la estabilidad emocional, porque la persona está muy fatigada, especialmente en las noches, cuando tiene que cambiar de posición por los adormecimientos que se producen en esos dedos que hemos citado anteriormente. Si podemos seguir con las imágenes, por favor. Bien, tenemos un llamado, y antes de continuar me gustaría contestar y ver de qué se trata. ¿Quién nos llama? Sí, sí, buen día. Está muy fuerte. Ya el dolor después de una semana y empieza a aparecer, pero puede durar años, 3 o 4 veces. Mire, mil disculpas, prácticamente la voz ha salido muy entrecortada y no se ha escuchado en forma precisa su inquietud y su patología. No sé si usted podría volver a repetir, tal vez un poquito más lejos del micrófono de su celular o de su teléfono.
Sí, doctor, ¿ahora me escucha? Sí, ahora está mejor. Sabes que tengo un problema en mi hombro, por la parte de mi hombro, que va hasta la parte de mis dedos, porque no he tenido ningún accidente, tampoco he golpeado, ¿no? Pero me viene y me duele, no puedo mover el brazo, no puedo mirar arriba ni hacia abajo. Entonces me viene de repente el dolor y luego pasa, luego una semana y luego desaparece, ¿no? Pero es un dolor insoportable y eso me pasa al año de los 4 veces. Bien, en vista diríamos, de todo lo que hemos recibido en cuanto a la información, aparentemente es un dolor medio crónico, es un dolor que no está cediendo, es un dolor que ha aparecido, entre comillas, en forma espontánea. Entonces tenemos que descartar algunas patologías de tipo reumáticas, por ejemplo, de tipo gotosas, cuando se presentan estas molestias en forma espontánea y no hay antecedentes traumáticos. Hay que investigar si es solamente el hombro derecho el que le molesta o si son otras articulaciones. Tal vez habría que hacer exámenes de laboratorio. No está por demás la radiografía y en todo caso hacer una resonancia para ver cuáles son las molestias. Vale la pena que la gente sepa que nosotros cerca del hombro tenemos el plexo braquial. El plexo braquial es donde se produce la división de los nervios que van hacia el brazo, hacia el hombro, hacia el antebrazo, hacia la mano, que son 3 nervios fundamentales: el cubital, el radial y el mediano. También a nivel del hombro y por debajo de la clavícula puede haber una cierta compresión a expensas de que podría haber alguna tumoración de tejidos blandos, podría haber alguna tumoración de la parte ósea, podría haber algún quiste, podría haber algún lipoma que pueda estar comprimiendo el plexo braquial y de repente estar dando esta sintomatología que, como dice el paciente, se irradia hacia los dedos. Entonces eso nos orienta a nosotros a pensar que podría haber un problema compresivo por debajo de la clavícula, donde, como le digo, podría haber la presencia de un lipoma, un acúmulo de grasa, y también podría haber algún otro tipo de tumoración que esté inflamando el plexo braquial y en este caso los nervios que van hacia el brazo. Creo que tenemos un mensaje. De hecho es un conocido tuyo, sí, de Dimas Flores, que te tuvo como doctor en el Bolívar, eras el médico del Club Bolívar. Y su duda es que le sacaron el menisco externo de la rodilla derecha en 1998 y a la fecha me duele correr y al correr cojea. Pero hago de manera normal mis actividades deportivas, por las noches para dormir me duele mucho y es como si se trabara la rodilla. Hago mucho esfuerzo para mover, solo cuando estoy durmiendo. ¿Qué tratamiento debería seguir para ese dolor que es constante? Bien, estamos hablando de una patología donde existe una limitación en la flexoextensión de rodilla, porque está hablando de que se traba la rodilla. Entonces podría haber en este caso una secuela de una menisectomía y posiblemente un desprendimiento de lo que es el muro periférico del menisco, que a veces se queda después de una operación de una menisectomía. Esa es una posibilidad, que esté una parte del muro meniscal suelta y que está produciendo lo que el paciente dice que se traba, es decir, que se tranca la rodilla en algunos momentos. Podría también deberse a otra lesión que corresponda al otro menisco. Aparentemente ha sido operado y de todas maneras actualmente ese otro menisco podría también tener una cierta lesión. Lo que hay que investigar es a través de una resonancia a ver qué es lo que está pasando, cuál es el efecto, diríamos, de lo que se está trabando, se está limitando la rodilla y que de repente al paciente le permite hacer actividad deportiva normal. Cuando se tienen lesiones de menisco no siempre se producen limitaciones en el deporte. Hay mucha gente que juega con meniscos rotos. De repente termina de jugar, al día siguiente su rodilla parece hinchada, esperan una semana, 10 días, se deshincha la rodilla y vuelven a jugar teniendo
un menisco roto, un menisco lastimado. Entonces, el hecho de tener meniscos rotos en la rodilla no implica que haya limitaciones, pero esas sensaciones de que se traba la rodilla, que siento algo que se mueve dentro de mi rodilla y tengo que hacer un movimiento para que se acomode, nos permite a nosotros ver la posibilidad de que hay algo suelto y que puede estar en relación a los meniscos o a un menisco roto que ha sido operado anteriormente y que posiblemente ha quedado un resto meniscal, o hay una rata articular, es lo que llamamos nosotros cuando hay segmentos de menisco y o cartílago que están flotando dentro de la rodilla y que a veces producen esos famosos bloqueos, esas famosas crepitaciones que hay en la rodilla. Ese paciente normalmente puede jugar al fútbol, puede hacer deportes, simplemente que después de hacer deportes es muy posible que la rodilla reaccione con un derrame sinovial. Ese derrame sinovial a veces se reabsorbe y a veces no. Es que entonces hay que hacer un nuevo examen clínico, por un lado, un examen de resonancia magnética para descartar cuál es la patología de que la rodilla se está trabando. Bien, entonces, retornando, ya nos quedan muy pocos minutos, retornando a nuestra patología que hemos tocado hoy en día, la epicondilitis de los dos cóndilos, interno y externo, y el compromiso del nervio cubital que está a nivel del codo. Ahí, doctora, si usted podría dar una explicación de lo que estamos viendo. Sí, en las imágenes, en la parte inferior, se ve precisamente el punto rojo indica dónde hay una compresión del nervio cubital y cómo esta compresión a este nivel del codo va a afectar a lo que es la sensibilidad del territorio que inerva este nervio, que son el dedo meñique y la cara interna del dedo anular. Y también eso en cuanto a la parte sensitiva. Entonces, cuando hay una compresión de este nervio a nivel del codo, la sensibilidad en estos dos dedos se va a ver afectada y se puede presentar adormecimiento, hormigueo, y se pueden ver los dedos, esos dos dedos principalmente en flexión, mientras que los otros tres están en extensión. Y ese es en cuanto a lo sensitivo. Sin embargo, también afecta a la parte motora. Entonces hay un compromiso de lo que es el agarre y la aprehensión de los objetos, proveniente principalmente de estos dos dedos, pero en general de toda la mano, además del dolor que puede haber y la hipersensibilidad ahí a nivel del codo. Entonces, al igual que las otras dos patologías, esta compresión del nervio cubital se puede resolver de forma conservadora. También en un 90% de los pacientes se resuelve de forma conservadora con analgésicos, antiinflamatorios, con una inmovilización nocturna, una férula de inmovilización nocturna que mantiene el codo en extensión, ya que también, por ejemplo, cuando estamos con el celular mucho tiempo con el codo en flexión, podemos sentir ese adormecimiento de los dedos. Entonces esta férula pues se puede usar, es de uso nocturno y para dormir con el codo en extensión, para evitar que haya la compresión de este nervio, o también realizar fisioterapia en cuanto a ultrasonido y esas cosas. Y en el caso ya muy severo, en el que después de haber realizado un buen par de meses este tratamiento conservador no haya funcionado, podemos recurrir a lo que es el tratamiento quirúrgico para liberar la compresión del nervio. Muy bien, queridos amigos televidentes, amigos de Palenque TV, muy agradecido por su sintonía y gracias por contactarnos a través de la dirección que tenemos ahí en pantalla. Nos pueden llamar por teléfono, al celular. Estamos prestos a cualquier sugerencia, a cualquier iniciativa de lograr llegar a las personas para prevenir, lógicamente, muchas patologías, para orientar a las personas en cuanto a las patologías, porque hay muchas personas que lastimosamente, lógicamente, no tienen la necesidad de saber porque nadie les ha enseñado, ni mucho menos. Mientras tanto, nosotros estamos con esa inquietud de tratar de ayudar a la gente cuando tiene alguna duda sobre alguna patología de lo que es el aparato locomotor, del cual nosotros somos especialistas. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado, en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para el interior del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana a todos.